Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Seguimos muy atentos en la situación electroenergética en Cuba. Ha habido recientemente dos grandes blackouts, apagones absolutos, y Cuba se está recuperando ahora del último. Decía el ministro de Energía y Minas de Cuba que esto no puede ser achacado a fallos, digamos, del elemento humano. No, hay una elevadísima preparación profesional en Cuba, hay gente muy preparada, todo el complejo de lineros del país está trabajando a marchas forzadas, hay capacidad tecnológica, formativa, pero ¿qué ocurre? Que el país vive una guerra. La guerra es la causa de los enormes apagones que vive el país. Y vamos a mencionar una sola causa, una sola arista de esta guerra, que es el bloqueo petrolero. Una gran parte de la, digamos, de la razón fundamental para estos blackouts absolutos es precisamente la falta de combustible, y no hay combustible en el país porque existe un bloqueo energético consistente en las amenazas de sanciones y aranceles a cualquier país y o empresa internacional que venda, no done, venda petróleo a Cuba. Es decir, que incluso Cuba, teniendo el dinero para hacerlo, no puede hacerlo. Que luego no vengan a dar explicaciones absolutamente estúpidas, que nadie se cree, cuando el verdadero problema es que existe una guerra total, un asedio, un estado de sitio a un país. Seguimos muy de cerca la situación de Cuba con una gran solidaridad. Por cierto, este estado de sitio consiste también en que ahora navieras como una gran naviera francesa tenga paralizados, se haya negado a llevar elementos médicos, por ejemplo, varios millones de jeringuillas, desde Jamaica a Cuba, porque existen amenazas de sanciones contra esa empresa por parte del Departamento del Tesoro, para que luego nos digan que el bloqueo es contra los dirigentes de Cuba. ¿Cómo pueden tener tanta cara? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas, señores? Vamos a seguir luchando para llevar esta verdad al mundo, y sobre todo para que el mundo se mueva, para que no mire hacia otro lado, como ha mirado hacia otro lado con el drama del pueblo palestino, que no mire el mundo hacia otro lado, y que mire a este drama que está viviendo el pueblo cubano. Así comenzamos y así le damos la bienvenida a nuestro compañero y hermano Lázaro Oramas. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, José, y de verdad la entrada a nuestro programa no puede ser mejor, porque es lo más importante que podemos abordar en estos momentos, al margen de otras cuestiones que van apareciendo, pero aquí lo que estamos asistiendo al desnudo total de una administración de los Estados Unidos que, como en pocas ocasiones o quizás en un largo tramo de años, decenas de años, no se había mostrado tal cual, es decir, una administración criminal, genocida, que se cree dueña del mundo y que quiere o pretende obligar a países libres, independientes y soberanos para que responda a sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos. Es la administración de Estados Unidos que encabeza el señor Donald Trump, y tiene un secretario de Estado que está calificando ya como un individuo mentiroso, absolutamente mentiroso, manipulador y terrorista. Entonces, a eso nos enfrentamos, pero además está el trabajo de los medios, las redes, donde siguen el mismo dictamen, el mismo camino que genera la Casa Blanca, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, que es todo un andamiaje criminal contra una pequeña isla del Caribe que se llama Cuba.
debieron darle vergüenza, debieron darle y reconocer que son unos cobardes. Son cobardes, porque aparte de todo esto, el bloqueo que lo niegan todavía estúpidos, todavía hay gente estúpida que niega el bloqueo económico, financiero y comercial, bloqueo energético, bloqueo a los combustibles, es decir, una asfixia. ¿Y qué pretende con esto? Pretende que el pueblo cansado, muy cansado, baje la guardia, baje los brazos y se lance contra su propio gobierno. Es la política más sucia y más rastrera y criminal que se pueda concebir en los tiempos modernos. En estos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, no es difícil, a no ser el caso también doloroso, terrible, que vive el pueblo palestino, Gaza. Fuera de eso, yo creo que no hay otro país, otra comunidad, otro pueblo que esté sufriendo los más despreciables, pero absolutamente despreciables, accionar de los Estados Unidos. Es decir, ha impuesto una guerra ilegal, una guerra en la cual pretende destruir, ya no solo cambiar un gobierno, sino destruir un país, masacrar un pueblo, un genocidio total. A eso nos enfrentamos, y nos enfrentamos con la solidaridad de ustedes, con el apoyo de ustedes, con la resiliencia de ustedes y el coraje de ustedes. Pero este estado de sitio y este genocidio es aplaudido y es apoyado también por gente nacida en Cuba, no solamente por gente que colabora con el gobierno de Estados Unidos. Ahí está Rosa María Payá, ahí está José Daniel Ferrer, ahí está Alex Otaola, todos estos excrementos morales de la política estadounidense que colaboran directamente. También los teníamos el otro día, el 11 de julio, 5 años después de aquellas protestas contra el gobierno cubano, o contra la situación que se vivía en aquel momento en plena pandemia en el país, y que fueron explotadas al máximo, y siguen siendo explotadas al máximo precisamente por el gobierno de Estados Unidos, por toda la mediática internacional. Y se reunían en Miami, hacían una concentración por el 11 de julio, por cierto, en Cuba no hubo nada, no hubo absolutamente nada. Sí hay protestas cuando hay apagones y la gente ya está desesperada, y uno desde el punto de vista humano lo entiende, y no nos vamos a poner en el pellejo de quien está allí, pero indudablemente tenemos que explicar cómo forma parte de toda una estrategia. La estrategia es conseguir que la gente salga a la calle a protestar, y que después de la protesta por la luz, por la falta de luz, venga una protesta por el cambio de régimen, que eso es lo que quieren, para que luego ellos tengan la posibilidad de tener el gran argumento de la intervención. Dice Jimmy Sánchez lo siguiente: la manifestación, entre comillas, en Miami el 11 de julio dejó claro que una cosa son los números inflados en redes sociales y otra la realidad. Ahí veíamos a 4 gatos en Miami, Incluso Mario J. Pentón, este mercenario de la pluma pagado por el gobierno de Estados Unidos y que respalda toda la política genocida de Trump contra Cuba, decía: me duele escribir esto, hoy en la calle 8 de Miami, en el 5º aniversario del 11 de julio, se convocó una manifestación para exigir a Donald Trump una intervención humanitaria en Cuba. O sea, para pedir una invasión. Ojo. ¡Qué falacia! Y la realidad es que hubo muy poca gente. Me indigna ver cómo un pueblo que grita tanto en redes sociales no tiene el valor de salir a la calle a exigir su libertad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que otros hagan lo que nosotros mismos no hacemos? ¡Qué sinvergüenza! Un tipo que está jaleando, aplaudiendo y narrando en directo el sufrimiento de millones de personas y la muerte de miles de personas, por cierto. En hospitales de Cuba, un aumento gigantesco de la mortalidad infantil y un descenso de la esperanza de vida, precisamente de manera proporcional al impacto de las sanciones de Estados Unidos. Cuba se está muriendo y muchos de los que más deberían estar ahí no aparecieron.
qué sinvergüenza y qué criminal eres, Mario J. Pentón. J. Pencón. Y Ángel de Cuba, le dice atentamente a Mario Pencón: sí, llora, Mayito, llora para que todo el mundo te vea, si es que las ranas se mean cuando el sapo las azora. Llora, pero llora ahora, porque llorar es tu suerte, pues en Cuba quieren verte pidiendo al pueblo perdón, porque más que un apagón, tú le has deseado su muerte. Esto es un homenaje a la desvergüenza, a la desvergüenza más negra por parte de quienes cobran mucho dinero, como este elemento sinvergüenza, de los fondos federales de Estados Unidos, porque él vive de Martín Noticias, que pertenece al gobierno de Estados Unidos. Y luego dicen que es un periodista independiente. ¿Independiente de quién? Qué infamia, pero qué elemento, como bien tú has señalado, José. Bueno, no hay calificativo, vamos a decir un rastrero, un vulgar gusano y un individuo que se equivocó al nacer y nació en Cuba, pero le ha dado totalmente la espalda al pueblo de Cuba, con esas llamadas también a intervención humanitaria. A mí me llama la atención eso, ¿no te llama la atención eso, José? Cuando Estados Unidos ha invadido humanitariamente a un país. Bueno, sí, lo ha convertido en un cementerio o en un manicomio, como decía Eduardo Galeano. Exactamente. ¿Y qué ha quedado después de esa invasión? Polvo y ceniza. Y desde luego, eso es a lo que están abocando estos miserables, estos malnacidos, como Mario Pencón, de Penco. Y los otros, ese pequeñísimo grupito de politiqueros, de congresistas del sur de la Florida, esa mafia política que también está jaleando y jaleando al presidente de los Estados Unidos y presionando para que invada Cuba. 11 de julio, recordemos, año 2021, plena pandemia, situación muy difícil. Por cierto, la de ahora es todavía más difícil que aquella, porque cuando aquello había muchos apagones, pero no llegaba a lo que hay ahora en Cuba, una situación verdaderamente dramática a todos los niveles. Pero recordemos el 11 de julio, que algunos pintan como protestas pacíficas que fueron reprimidas por el régimen cubano. Pacíficas. Es cierto que hubo gente, mucha gente, que salió a la calle a mostrar su disconformidad para mostrar la situación pues de que no veía una salida a la situación, de desabastecimiento, también apagones, falta de medicamentos. En aquel momento hubo un pico de muertes por la COVID, por cierto, nada que ver con las que ha tenido Estados Unidos, Perú y tantos otros países que han tenido hasta 4 y 5 veces más fallecimientos por COVID que Cuba. Bueno, pues en aquellos momentos salió mucha gente a la calle, algunos de manera pacífica. ¿Les pasó algo? No. Pero, nos dice Jimmy Sánchez, ¿qué haría la policía de Estados Unidos si un grupo de gente violenta les lanza cócteles Molotov y les queman los carros? Con fotografías de lo que fue aquello, o lo que fue parte de aquello. Esa gente es la que fue detenida, no la gente que salió a protestar pacíficamente. No. Sí. Gerardo Hernández Nordelo nos dice, porque también fue algo que utilizó la prensa internacional, la suplantación de identidades. Poner a quien ha salido precisamente en apoyo a la revolución, ponerle como gente que protesta contra la revolución. Exacto. La imagen recorrió el mundo, dice Gerardo Hernández Nordelo. Recorrió el mundo aquel 11 de julio, era lo que los grandes medios querían mostrar ese día. Acostumbrados a mentir sobre la isla, convirtieron en opositora a mi hermana Maylin Alberti, hoy secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio del Cerro. Bueno, como ella, tantísimas personas. Él mismo, Gerardo Hernández Nordelo, salía en varias fotografías
que aparecían en medios de comunicación como El País, El Mundo y otros en el mundo, precisamente, y eran supuestamente las fotos de la protesta en Cuba. No, eran fotografías de gente que había salido para defender el orden constitucional, que sufrían la situación igual que el resto, que tenían los apagones y la falta de medicamentos y que incluso se le había muerto algún familiar por COVID en aquel momento igual que al resto, pero salieron en defensa de la dignidad de su patria y en defensa del orden constitucional, que apenas un par de años antes había votado el 86% en referéndum el pueblo cubano. Efectivamente, bueno, es que han cogido el 11, llamado 11J, como plataforma para intentar contaminar, digamos, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, más si cabe, con el objetivo de, porque es que no tienen otra, es que el objetivo es tratar de convencer a la mayor cantidad de gente posible en los Estados Unidos y al interior de Cuba también, de la necesidad de un cambio de régimen, como dicen ellos. Desde luego que se equivocaron, porque esta fue una operación diseñada por el Departamento de Estado, diseñada por los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos, fue una acción provocada, independientemente que es real la situación que vive el país, de escasez, de falta de combustible, de falta de los generadores, las termoeléctricas que necesitan mantenimiento y no pueden cumplir con los programas de mantenimiento que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Es real, pero es muy real que hubo vandalismo, que hubo agresiones. A ver, hay una imagen de alguien que está corriendo detrás de la policía. O sea, para hacer los carros patrulleros volcados, eso es vandalismo. El saqueo a las tiendas de los productos, los insumos, eso es vandalismo. Y esas personas que cometieron esos actos que son no solo criticables, sino condenables y merecen ser enjuiciados, pues fueron los que los que participaron no solo en la revuelta, en la protesta, sino en los actos de saqueo, de romper, atacar a entidades sociales, etc. Robar efectivamente las propiedades del pueblo. Exactamente. Robar las propiedades. Sí, pues salía, incluso hay fotos que están ahí, que salían con colchones, con neveras. ¿De quién son esos productos? Eran empresas públicas. Ahí está. Y entonces esos fueron los que, esos son los que fueron juzgados y están cumpliendo la sanción que son los presos políticos. Son los presos políticos que ellos ¿Quieren dicen. saber quiénes son los presos políticos? Que dice Prisoner Defenders y todas estas organizaciones mercenarias al servicio del gobierno de Estados Unidos y de Marco Rubio. Esos son los presos políticos. Por cierto, quienes de ellos fueron condenados por sedición, infringieron la ley de Cuba y de cualquier otro país del mundo, porque participar en actos violentos para destruir el orden constitucional de un país, en todos los países del mundo tiene un nombre, se llama sedición o algo similar. El delito puede llamarse de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Y fueron condenados por eso. Lo mismo que fueron condenados en su día por el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ahora ya han sido indultados por este régimen fascista de Donald Trump, porque eran los suyos, pero también fueron condenados. Pero aquellos no los llamaron presos políticos en su día. Ahí está. Bueno, para acabar el tema, David Ramírez nos dice: Cuba celebra 5 años de resistencia contra una de las más fuertes cruzadas imperialistas de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Celebramos que el pueblo cubano salió por millones aquel 11 de julio de hace 5 años a defender su revolución frente a una operación de cambio de régimen orquestada por Estados Unidos por demonios como tú. Se refiere a uno que escribe defendiéndolo. Bueno, Lázaro, y siempre decimos en este programa, ¿todavía podrán apretar más?
¿La tuerca puede dar una nueva vuelta a la economía de Cuba y al cuello del pueblo cubano? Pues sí, puede dar. Aprobaba el gobierno de Estados Unidos el otro día más sanciones contra la economía cubana, dirigidas a que la economía cubana no se pueda recuperar, sobre todo en el turismo, que es una de las fuentes de ingreso tradicionales de Cuba. Ya han destruido el turismo con diferentes sanciones, con amenazas, con chantaje a países, empresas. Han conseguido que gran parte de la infraestructura hotelera que era gestionada por empresas españolas, por ejemplo, bueno, pues ya esas empresas se hayan ido del país, etcétera. Pero ahora han sancionado al propio Ministerio de Turismo de Cuba y a varias empresas dedicadas precisamente a la captación de divisas. Tere Felipe nos dice que la mayor potencia del mundo tenga que bloquear y sancionar todas las semanas a un pequeño país para doblegarlo es miserable, pero también es patético. Y es ridículo. Estados Unidos es una vergüenza mundial. Estados Unidos ha vuelto a sancionar a Cuba semana tras semana. La maquinaria punitiva se repite con la misma impunidad de siempre, mientras el mundo observa en silencio que ya no puede llamarse neutralidad, sino complicidad. A un país que ha dado tanto en solidaridad con médicos, brigadas, gestos de hermandad internacional, se le responde hoy con el abandono. Es una vergüenza que debería incomodar a la conciencia colectiva. Y es verdad. Exacto. Lo decía también el ministro de Energía y Minas de Cuba hace unos días. Explicaba el último gran apagón general. Y explicaba que ahora Cuba no tiene ni asesores. Antes tenía empresas que le asesoraban y empresas extranjeras que colaboraban con Cuba en el mantenimiento, el arreglo de las centrales térmicas. Ahora ya no hay nadie. No hay, incluso, por supuesto, cobraban por ello. Se han ido todas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos les ha puesto así una pistola en la cabeza. Estos matones, sinvergüenzas, criminales y asesinos le han puesto una pistola en la cabeza a los ejecutivos de esas empresas y se han ido. Estamos solos, ha dicho, estamos solos. Cuba, con sus recursos ínfimos, tiene que hacer frente a la situación eléctrica y económica en general, ¿no? Así es como actúa este imperio criminal, absolutamente criminal. Pero lo más patético es esto, que el mundo mira para otro lado, mientras no me toque a mí, ¿verdad? Sí, no, es de vergüenza ajena, como se suele decir. El pueblo cubano está demostrando una valentía, una resistencia extraordinaria ante el constante asedio de la potencia imperialista más poderosa del mundo. Y repetimos, debe darle vergüenza. ¡Qué cobardes son! Debieron mirarse un espejo y decir, soy cobarde, empezando por el presidente y por todo ese equipo de gente sin escrúpulos, sin empatía, sin gente que viola las leyes, el derecho internacional humanitario, todo. Lo están pulverizando todo para pretender justificar una agresión contra un pueblo noble, corajudo, valiente, independiente y soberano como es el pueblo de Cuba. Pero hay un grupito, insistimos en esto, un grupito de gentuza que sirven a esos intereses. Cobran dinerito, han hecho del mercenarismo un trabajo, un empleo, y no tienen escrúpulo en alentar y ser parte de esta maquinaria diabólica, absolutamente criminal de los Estados Unidos contra Cuba. No hay palabra, no hay calificativo, pero hay que poner algunos. Son miserables, son gusanos, están estercoleros, y ese estercolero quieren que siga maloliendo para que la administración de Estados Unidos pues invada Cuba. Todo está diseñado para una implosión social que justifique una intervención de Estados Unidos en Cuba. Ya sabemos lo que va a ocurrir,
pero para Estados Unidos y para la administración de Estados Unidos no le importa, porque no tiene ninguna empatía con el ser humano. Son violadores sistemáticos de los derechos humanos, aunque lo enarbolan ellos para justificar sus agresiones a otros países. Esa es la cuestión. Entonces, el problema es que Cuba es un ejemplo. O sea, lo que quieren es destruir el ejemplo. Y desde luego, echarle la culpa al régimen, como dicen ellos. Echarle la culpa a un régimen, un gobierno revolucionario con el apoyo mayoritario, amplio del pueblo, que ha tenido éxito en el desarrollo de sus políticas sociales. Y de hecho, si quitamos esta parte donde se ha recrudecido el bloqueo y vemos hacia atrás la Cuba de los primeros años, a pesar de la guerra sucia, a pesar del terrorismo de los Estados Unidos contra Cuba, a pesar también de crímenes cometidos por los Estados Unidos en una política de guerra sin freno, Cuba obtuvo niveles de desarrollo y de avance social, pudiéramos decir, superior a cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Pero además de eso, ha brindado solidaridad a los pueblos de América Latina y el Caribe y el mundo en salud, en educación, en construcción. Esa era Cuba. Pero eso no les gusta el imperio. El imperio quiere países sometidos, que se arrodillen, que digan sí señor todo el tiempo y que cumplan religiosamente con sus políticas geoestratégicas, geoeconómicas, que son los que le permiten de alguna manera, o lo que intentan ellos es equilibrar la balanza con relación o con respecto a China y Rusia. Ahí está el quid de la cuestión. El otro día conocíamos a una persona maravillosa en el encuentro de solidaridad con Cuba del Estado español que se celebraba en Gijón, el 18º encuentro estatal. Conocíamos a gente maravillosa ahí. Estábamos con Elian González, diputado cubano. Recuerdan algunas personas aquel niño que estuvo a punto de fallecer en una balsa, año 1999. Su madre falleció en aquel proyecto de migración hacia Estados Unidos, junto con todas las personas que iban en la balsa. Aquel niño se salvó y fue objeto de una campaña política por parte de la ultraderecha de Miami, pero finalmente su padre recuperó, a través de una sentencia de una jueza en Estados Unidos, recuperó a su hijo, lo llevó a Cuba. El pueblo cubano se movilizó, nos movilizamos, la solidaridad internacional. Yo recuerdo aquellas fechas. Bueno, pues hemos conocido, ya lo conocíamos de antes, pero hemos tenido un encuentro muy fraternal con Elian González, diputado actualmente en el Parlamento cubano, en Gijón. Y también conocimos a Fidel Castro Smirnov, nieto del comandante, una persona que dio, por cierto, un maravilloso discurso. Tremendo. Cuba representa la física de la dignidad, así lo titulábamos en el vídeo que publicamos en Cuba Información. Un maravilloso discurso con grandes símiles y metáforas en torno a la ciencia y lo que significa el pueblo cubano y la situación terrible, ¿no?, que está viviendo ahora de asedio monumental por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues qué contraste esa gente tan maravillosa, esos frutos de Cuba, de la Revolución cubana, que por cierto son tan criminalizados, demonizados, objeto de mentiras en las redes sociales. No, porque ha sido a Gijón con todos los gastos pagados, viviendo bien, comiendo bien. Pero qué sinvergüenzas son. Total. Qué desconocimiento tienen. Cómo inventan todo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ir por el mundo sin comer una persona? Que si le invitan a un lugar, tiene que dejar de comer para que tú, imbécil, no puedas decir nada en las redes sociales. Idiota. No, es algo... Bueno, pues qué contraste el nivel humano de estas personas
con el de personas que representan el exterminio de los pueblos. Uno de ellos ha muerto hace unos días. Se llamaba Lindsey Graham. Sí. Oh, vaya. Y alguien, está muy feo, ¿no?, alegrarse de la muerte de alguien, y yo no me alegro de la muerte de nadie. Pero es cierto que cuando fallece una persona de este porte, hay que recordar un poco el papel que ha tenido en la muerte, en la desgracia de pueblos enteros, ¿eh? Porque este individuo, que era un criminal de guerra a diario, en todas las intervenciones, hacía un canto a la muerte y un canto al imperialismo de Estados Unidos. Decía cosas como la siguiente: hay que arrasar Gaza, igualmente que arrasamos Tokio. Bueno, Tokio no fue Hiroshima y Nagasaki. Y arrasamos Berlín. Cuando arrasamos Alemania no os preocupó que murieran de hambre. Si yo fuera Israel, hubiera lanzado una bomba nuclear en Gaza, igual que en Japón. Oiga. Esto es una de las cositas que dijo. Matamos a todas las personas correctas. Esto dijo después de que Estados Unidos bombardeara una escuela de niñas en Minab, Irán, donde murieron 168 menores. Increíble. El necio nos recuerda también que ha muerto el mayor aliado de Trump en el Senado. Pidió la destrucción de Irán y de Cuba varias veces en el último año. Es el famoso autor y defensor de la frase Cuba is next. Cuba es la próxima. Con lo que promulgaba un plan de genocidio para el pueblo cubano. Pero ahí le tenemos a la gente de la disidencia, de la oposición cubana democrática, los que dicen que no hay libertad en Cuba y que no se respetan los derechos humanos, retratados. Rosa María Payá. El senador Lindsey Graham fue un gran aliado de la causa cubana. Nunca dudó en llamar por su nombre a la dictadura que oprime a nuestro pueblo. Su voz nos acompañó cuando pocos hablaban por Cuba. Descanse en paz, mis oraciones a su familia y los residentes de Carolina del Sur. Y uno se pregunta, pregúntese, ¿puede usted apoyar a Rosa María Payá y a todos estos elementos, excrementos, en nombre de la democracia, cuando están haciendo un canto a un genocida, a una persona que dice cosas como las que acabo de decir? Porque ellos son exactamente igual a él. Ellos y ellas, en este caso, siguen clamando, siguen azuzando, siguen proponiendo a Donald Trump una intervención militar en Cuba, que ya sabemos lo que traen las intervenciones militares: miles de muertos, destrucción, sangre, porque el pueblo cubano no se va a rendir. Hay un plan de defensa. No sabemos lo que puede pasar, pero hay un plan de defensa. Va a haber muchos muertos. Y eso es lo que quiere Rosa María Payá. No, y no solo del lado cubano, sino del lado de los Estados Unidos. Están jugando con fuego y están con la pretensión de influir primero psicológicamente en la población cubana. Ahora está activa, muy activa la guerra psicológica, que complementa la guerra comunicacional, es decir, la guerra expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial, al que se le ha añadido nuevas medidas toda la semana, como bien ha señalado José, más recrudecimiento del bloqueo, con sanciones a todo el que tenga un vínculo con Cuba ya de cualquier manera. O sea, que cualquier entidad, empresa, gobierno que tenga una cercanía a Cuba, pues esta administración, no sé quién le ha dado ese derecho, ni si habría que investigar, pero bueno, le pone sanción a todo el que le parezca. Sanciones, y desde luego la economía es algo muy importante a nivel global, y hay empresas que dicen, no, yo no voy a arriesgarme a perder X cantidad de miles de millones por esto, y se retiran. O sea, el concepto de solidaridad les queda lejos a unos cuantos.
hay que reconocerlo, le queda muy lejos a unos cuantos y hay otros que hacen lo que pueden. Pero en ese escenario y en esos límites, un escenario muy limitado, es que se mueve el pueblo cubano y la dirección de la revolución cubana, que sufre también esta embestida de una potencia genocida, criminal, repetimos esto, y cobarde como es los Estados Unidos. Y esta administración, que sigue dando lecciones de libertad y democracia al mundo, cuando le tocan un poquito algunas instituciones, le tocan un poquito sus intereses, cuando estas instituciones sirven para atacar a sus adversarios, entonces les va bien. Lo apoyan con todos los hierros, como se suele decir, ¿eh? Pero cuando les tocan un poquito a ellos, como puede ser la Corte Penal Internacional, a ellos o a su aliado Israel, entonces se rebelan y tratan de destruir estas instituciones. La Corte Penal Internacional busca convertirse en el árbitro incontestable de una nueva ley global, empoderada para procesar y arrestar a nuestros ciudadanos a voluntad y amenazar existencialmente la soberanía estadounidense. Palabras de Marco Rubio. ¿Qué es lo que ha anunciado? Que va a ir a por la Corte Penal Internacional, a por hacerla desaparecer, como ya ha intentado hacer desaparecer la Organización Mundial de la Salud, por supuesto el protocolo de Kioto, la UNESCO, todos aquellos espacios donde hay voces que le resultan un poco molestas o que ponen su lupa sobre la situación en Estados Unidos, sobre las prácticas de derechos humanos en Estados Unidos, automáticamente van a por ellas. Este es el lenguaje de los psicópatas de Washington, dice Juan Antonio Fernández Palacios, que violan el derecho internacional y desprecian a las Naciones Unidas. Y Luis de Jesús, periodista puertorriqueño, dice: a Estados Unidos la Corte Penal Internacional le fue útil mientras pudo utilizarla a su antojo para condenar a líderes de países subdesarrollados en los que tenía intereses económicos. Exactamente, sí. Por cierto, Lázaro, ahora van a hacer una cumbre contra el terrorismo de extrema izquierda en el mundo, que uno dice... ¿Ah, sí? Estos recuperan, sacan del baúl a todos los fantasmas del pasado. En ese terrorismo de extrema izquierda, por supuesto, quieren meter ahora a Cuba, ¿no? A Cuba como apoyo de ese supuesto terrorismo de extrema terrorismo izquierda. Pero fíjate tú que ahí meterán, bueno, a cualquiera, hasta un socialdemócrata lo meterán también. A ver quiénes son los que participan, quiénes se presta para un nuevo show. Milei. Ahí está, sí, ahí está. Ahí. Bueno, ahora tiene unos cuantos títeres en América Latina, desgraciadamente. Sí. Así, ¿cuándo será el convite ese? Ahora, en estos días va a haber otra de estas cumbres del neofascismo, de la ultraderecha, otro aquelarre, ¿no? Aquelarre anticomunista, ¿no? Estamos en tiempos de macartismo, estamos en tiempos de persecución de las ideas de la izquierda, de las ideas de la justicia social. ¡Justicia social! Eso es un atraso, decía Javier Milei de Argentina. Así mismo, sí. Sí, el atraso que lleva a desempleo, a precariedad, a exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. La fortuna creciendo en una minoría de personas y el pueblo con más limitaciones, con más escaseces, con más problemas para avanzar en sus vidas. El día a día se le pone cuesta arriba, muy cuesta arriba. Tendrán un bloqueo, ¿no? En Argentina, ¿o no? ¿Un bloqueo en Argentina? No, que va. No, si hay democracia ahí. Bueno. Donde hay democracia no hay bloqueo. No hay bloqueo. Qué cosa increíble. Pues bueno, a eso nos enfrentamos los pueblos de América Latina y el Caribe. Hay una amenaza real, no solo hacia Cuba. Lo de Cuba es lo máximo, lo que se puede concebir en cuanto a genocidio, criminalidad y la intencionalidad de un imperio que se sigue creyendo poderoso, se sigue creyendo enviado del más allá o
o de no sé qué religión para acometer estos crímenes contra pueblos independientes y soberanos, como hemos dicho antes. Pero bueno, también la amenaza está sobre Colombia, Brasil, no sé de qué manera, pero he leído que también Estados Unidos está apuntando ¿Y a México? Y a México. Está trabajando fuerte sí, para conseguir una alternativa de ultraderecha exacto. en México. Es decir, que por eso es tan importante la defensa de Cuba, por eso es tan importante la solidaridad para con el pueblo cubano. Decimos y afirmamos que el pueblo cubano no va a defraudar la solidaridad internacional que permite un pequeño pero importantísimo oxígeno para el pueblo cubano y a ver los pasos de esta administración. Ahora está, como hemos dicho antes, en su apogeo la guerra psicológica, buscando debilitar a los pueblos, las mentes del pueblo cubano, pero ahí se están equivocando y se equivocarán una vez más, porque el pueblo cubano está decidido con toda su fuerza a preservar la independencia, la soberanía y la libertad de la patria cubana. Entonces, a ver esta guerra, además, hay que ver lo que ocurre en Ucrania, lo que está ocurriendo en Ucrania, en el Medio Oriente. O sea, hay varios escenarios muy peligrosos que pueden determinar la vida de la especie humana en el presente o futuro. Pero hay que estar atento a eso. Y la solidaridad, que agradecemos profundamente, muy activa para demostrarle al imperialismo que no puede andar por su vereda como si nada, sin consecuencia. Tendrá consecuencias porque esto es el mundo. El mundo no quiere más guerra, el mundo no quiere más vileza, no quiere más crímenes por parte de potencias que ignoran el derecho humanitario, ignoran las leyes. El mundo no quiere más, quiere paz. Paz, señor Trump. Visitaban Cuba hace unos días 4 congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos y decían que Trump está tratando de llevar a Cuba a una Gaza silenciosa. Lo decían los congresistas de Estados Unidos, que se comprometían a luchar denodadamente porque se acabe este bloqueo asesino, genocida y criminal. Acabamos con una frase de Waldo Leiva, este gran poeta cubano. Dice: abrazar el verdugo, perdonar la tortura, agradecer que después de mutilarnos la carne y el espíritu, nos ofrezca quitarnos los grilletes, besar la mano que apagó los ojos de mi padre, solo porque algunos de mis hermanos olvidaron su deber con la familia, o fueron incapaces, o contribuyeron por indolencia, por egoísmo, o por otras razones igualmente repudiables, a que el verdugo fuera visto como el salvador. Y todo esto me resulta inaceptable. No perdonemos al verdugo ni a sus conscientes o inconscientes cómplices. Esto lo dice Waldo Leiva, yo lo suscribo. Aquí solamente hay 2 bandos. O estás con el verdugo o estás en contra del verdugo para defender al pueblo cubano. Y es igual como pienses, ¿eh? Si crees que en Cuba tienen que hacer algunos cambios más de los que están haciendo, que ya son bastantes, o no. Aquí hay una situación central, y es que hay un intento de genocidio de un pueblo, de imposición antidemocrática de un sistema a todo un pueblo a través del hambre. Eso es lo más antidemocrático que existe. Es decir, provocar que la decisión de un pueblo venga porque le has sometido a las peores condiciones materiales.
Entonces, o estás con el verdugo o estás en contra del verdugo. Y contra el verdugo, todos los métodos de lucha son factibles. Exacto. Hay que luchar a muerte contra el verdugo. No, y liquidar con argumentos que sobran los argumentos, esa narrativa que pretende imponer este imperialismo desbocado de que la situación en Cuba es producto de un Estado fallido, o sea, un Estado fallido en el cual pues no funciona nada. Desde luego no mencionan el bloqueo, ellos no mencionan el bloqueo, que es que apoyan. Lo apoyan, además lo recrudecen. Han hecho de todo y están haciendo todo lo inimaginable para decir que Cuba es un estado fallido, y de esa manera también el trabajo psicológico ahí está, pues tener una justificación, lo están buscando, una justificación para invadir Cuba. O sea, un estado fallido que amenaza, ya eso también es parte de este conglomerado de sanciones del imperio, de que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No cabe más infamia, no cabe más mentira ni manipulación de la gente, y hay gente que se lo cree, pero bueno, cada día son menos, porque se va abriendo la verdad, tiene que derrotar la mentira. Y la mentira está en las bocas sucias de esta gente, empezando por el secretario de Estado, Marco Rubio, y desde luego por el que dice sí o no, que es Donald Trump. Sí, porque ya muy poca gente puede decir eso de que el bloqueo no existe. ¿Quién lo dice? Sobre todo, ¿dónde lo leemos? En X y tal, en los mensajes lanzados por bots, por robots. Todos estos mensajes lanzados por empresas contratadas por la contrarrevolución cubana afincada en Miami, que contratan empresas para lanzar miles de mensajes a través de diferentes cuentas, que no son personas, sino que es la misma entidad con diferentes disfraces. Ahí sí que dicen que el bloqueo no existe, pero una persona de carne y hueso tiene que ser muy estúpido, muy idiota, para exponerse ante tantísima gente en el mundo que está viendo la verdad, que está viendo la realidad, que está viendo un estado de sitio a un pueblo. Opinen lo que opinen del gobierno cubano, pero están viendo, todo el mundo está viendo, que no permite el gobierno de Estados Unidos que entre petróleo a un país que necesita el petróleo para tener luz eléctrica, transporte o fabricar medicamentos. Eso lo entiende cualquiera. Por eso hay que luchar, hay que denunciar este genocidio, este bloqueo criminal. Y también hay que seguir apoyando todas las campañas para comprar paneles solares, para enviar materiales, medicamentos, a pesar de que las navieras ahora, cobardes algunas de ellas, por las amenazas de Estados Unidos, estén paralizando sus envíos. Bueno, pues este es el mensaje, mucha solidaridad con el pueblo cubano. Solidaridad y abajo el bloqueo y las políticas criminales del imperialismo de los Estados Unidos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba